Abra su Biblia, si es usted tan amable, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a continuar con la serie de los domingos, la seguridad de nuestra salvación. Vamos ya por el tema número 8. Y este tema, como todos los que hemos podido ver hasta este momento, han sido temas de mucha edificación, especialmente para mi vida. En ese tema número 8 lo he titulado La seguridad. ¿Cómo se llama el tema? Ese es el tema que vamos a estar viendo. La seguridad se sobreentiende que es de la salvación. Ahora, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 38, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Romanos 8, verso 38, dice, por lo cual, luego siguen dos palabras, ¿qué dice? Estoy seguro. Pablo dice, estoy seguro. Es decir, Pablo no tiene duda de lo que va a decir. Muy bien. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, y quiero que vean el énfasis, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notaron el valor de la palabra en Cristo? El amor de Dios no nos separa, el cual nos lo ha dado por medio de Cristo. Bueno, en esa enseñanza me quiero enfocar en una pregunta que todos como cristianos nos hacemos en algún momento de nuestro caminar con Cristo. Es una pregunta muy importante, pero a la misma vez es una pregunta peligrosa si no ponemos nuestra mirada en lo correcto, si no tenemos la mirada en el lugar correcto. La pregunta es la siguiente. Y cuando haga la pregunta, luego le voy a preguntar a usted si usted se ha hecho esta pregunta en algún momento. ¿Cómo puedo estar completamente seguro de que soy salvo? ¿Cuántos aquí, si usted me ayuda levantando su mano, se ha hecho en algún momento esta pregunta? ¿Cuántos han dudado de su salvación en algún momento? Bueno, yo creo que todos, o la mayoría, o la gran mayoría, se han hecho esta pregunta. ¿Cómo sé si soy salvo? Esa pregunta que acabo de hacer, yo me la hice muchas veces comenzando como cristiano. Muchas veces me la hacía porque al principio, cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, que traemos cosas que son difíciles de vencer, pecados, obstinados y todo tipo de actitudes. Y cuando yo fallaba, Dios tenía una indignación tan profunda que eso me llevaba a pensar que yo no era salvo, ¿verdad? Y obviamente tenía un mal concepto erróneo, o tenía un concepto erróneo, mejor dicho, de la palabra de Dios. Muchos teólogos, maestros de la Biblia, coinciden en que el simple hecho de hacernos esta pregunta, o que en algún momento nos preocupemos por la seguridad de nuestra salvación, es una de las señales, una de ellas, de que posiblemente somos salvos. Fíjense qué curioso, ¿no? La misma pregunta nos está respondiendo que somos salvos. La misma preocupación de que si somos salvos o no nos puede estar respondiendo de que sí somos salvos. La ironía de esto, escuche bien, porque aquí es donde viene el punto. La ironía de esto es que los que no son salvos no se hacen esta pregunta porque creen que son salvos. Usted se acuerda de la historia del fariseo y el publicano. El fariseo dijo, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien. Por ejemplo, aquí viene una pregunta que me imagino que si usted le ha compartido el evangelio a alguien, le ha pasado esto. De repente estás hablando con alguien que sin duda tú como cristiano sabes que no es cristiana esa persona, no es creyente. Pero esa persona te dice, sí, yo creo en Dios. Y tú no sabes cómo explicarle de que no es salva esta persona, no es cristiana, no es nacida de nuevo. Y se te hace difícil porque esa persona cree que va camino al reino de Dios y tú sabes que no, por muchas razones que son obvias. Entonces los que no son salvos en su mayoría, pues creen que son salvos. Y los que no son, en la mayoría de los casos, dudan de su salvación. Es una ironía, pero es una situación
que nos ocurre. El que anda en el camino intencionalmente es el que está constantemente preguntándose, ¿cómo voy? El que no camina, pues ya cree que llegó, ¿verdad? No se pregunta esto. Ahora, esto nos lleva a la misma pregunta. ¿Qué es lo que en verdad nos da la certeza de que en verdad somos salvos? ¿Cómo podemos saber o estar seguros de que en aquel día no seremos avergonzados? Ahora, es importante no vivir una vida cristiana con una paranoia espiritual, como que perdí la salvación y luego si me arrepiento la recupero. No, ese no es el sentido. Pero para poder responder a esta pregunta, o por lo menos descansar en que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, debemos de considerar algunas cosas. Mira la razón por qué viene esta duda. Y yo por lo menos, a lo mejor hay muchas, pero yo voy a mencionar 12 razones por qué dudamos de la salvación. Bueno, razón número uno es nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos o cambios emocionales, especialmente si estamos acostumbrados a depender de nuestra relación con Dios cuando lo sentimos o cuando no lo sentimos, eso es un peligro. Y yo les aconsejo y les exhorto de que en tu caminar cristiano, Dios va a permitir que en un tiempo, en un momento o temporada, sientas como que Él te abandonó. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él quiere que tú confíes en que Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, es como los niños que de repente el papá fue al cuarto y mamá, papá, estoy aquí, ¿qué pasó? Tranquilo, no me he ido. Porque siempre están cerca de sus padres y en el momento que se alejan se llenan de miedo. Pero ahí está el papá, ahí está la mamá. Entonces, los sentimientos nos hacen sentir a veces que no somos salvos. Y por eso viene esa duda. Razón número 2 que nos hace dudar de la salvación son los pecados repetitivos. O un pecado, algunos le llaman pecados obstinados. Un pecado que no he podido vencer. Cuando un cristiano se encuentra en esta posición de un pecado que no ha podido vencer, se pregunta, oye, ¿será que no soy salvo? ¿Será que porque todavía batallo con este pecado, no soy salvo? Cuando luchamos con un pecado que no hemos podido vencer, dudamos de nuestra salvación. Otra razón de por qué dudamos de nuestra salvación son las circunstancias externas. Los momentos difíciles nos hacen dudar de nuestra salvación, las cosas que nos suceden. ¿Verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Y de alguna manera lo conectamos con que no somos cristianos o salvos. Otra razón, el silencio de Dios. El silencio de Dios nos hace sentir como si Dios nos ha abandonado y esto nos puede hacer dudar de nuestra salvación, pensando que su silencio, que como dije anteriormente, a veces Dios hace silencio, nos hace dudar. Otra razón, oraciones no contestadas. ¿Verdad? Le he pedido al Señor y no me oye el Señor, ¿verdad? A lo mejor no soy su hija, a lo mejor no soy su hijo, ¿verdad? Y viene esa duda. O otra razón, pensamientos del enemigo, que él siembra. Acusación, engaño, dudas sembradas por Satanás y obviamente nos hace dudar. Cuando un cristiano peca, la palabra dice que si se arrepiente, confiesa, Dios lo perdona y lo limpia. Pero queda la conciencia llena de culpa. O sea, no se nos olvida que pecamos. Por ende, esa conciencia que aunque ya Dios la limpió, la mente se queda con eso, ¿verdad? ¿Será que me perdonó el Señor? O algunos se van al extremo, ¿será que perdí la salvación por ese pecado? Otra razón pueden ser los sufrimientos o la escasez, los momentos difíciles de necesidad. Cuando un cristiano no tiene entendimiento de lo que es el sufrimiento en la vida cristiana, de repente se pregunta, ¿será que estoy pasando por esto porque lo merezco y Dios no me ha perdonado? Y no soy salvo, ¿verdad? Otra razón, cuando nos comparamos con otros cristianos, que hay cristianos que parece que nunca le pasa nada. Así, en el cuerpo de Cristo hay de todo. Mientras que el dedito pequeño está todo atrofiado y torcido y abajo, que nadie lo ve, sufriendo, pues los ojos, ¿verdad? Todo el mundo, si lo tienes azules o verde, ¿verdad? Te dice, ay, tus ojos, ¿verdad? Son miembros del cuerpo, parece que no pasa nada.
Y así los cristianos, hay cristianos que tú los ves y todo, hermano, ¿cómo está? Ay, en gloria, hermano, Dios ha sido tan bueno. Y tú pasando la de Caín, como dicen por ahí. Entonces tú dices, Señor, pero ¿por qué a esta persona le está yendo bien y a mí no? Y esa persona ni siquiera un buen cristiano es. Ay, peor todavía. ¿Se acuerdan de Asaf? Imagínense, ¿no? Asaf mismo dijo, casi resbalan mis pies. Es un peligro compararnos. O otra razón, una mala interpretación bíblica nos puede hacer dudar. Y esta es peligrosa. Versículos malentendidos, distorsiones de la palabra o confusiones doctrinales, especialmente en temas de salvación. Si no tenemos claro los temas de la salvación, por lo menos lo básico, es un peligro. Otra razón, la frialdad o el desánimo espiritual. El corazón frío, la apatía o la falta del fuego espiritual de Dios producen dudas en nuestro caminar con Cristo. Otra razón, la razón número 11, traumas y heridas del pasado. Yo creo que todos o los que traemos traumas del pasado, especialmente si nuestro padre nos abandonó, si es el caso, se nos dificulta mucho ver a Dios como Padre. Y eso tiene una serie de conexiones con la salvación, ¿verdad? O sea, si Dios me salvó, en el momento que el Padre Celestial, nuestro Padre, no actúa como esperábamos de nuestro Padre terrenal, nos sentimos descalificados. Como que no, pues mira, no, igual que mi papá me abandonó. Tremendo, ¿no? Los dolores emocionales y heridas que afectan nuestra seguridad en Dios. Por último, hay otra razón por qué podemos dudar de nuestra salvación, y es cuando después de haber confesado a Cristo, seguimos sembrando sobre, o mejor dicho, edificando sobre la arena. Tenemos nuestra confianza puesta en lo terrenal todavía. Falta de fundamento e inestabilidad y falta de frutos en nuestra vida nos hacen dudar. Miren, si bien notamos todas estas cosas que afectan la certeza de si somos salvos o no, tienen que ver con un enfoque completamente dirigido hacia nosotros. No sé si me doy a entender. Todo lo que mencioné es un enfoque, es una seguridad enfocada en nosotros, no en Dios, quien nos preserva por medio de la fe en Jesucristo. Es por eso que Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa frase, autor y consumador, tiene que ver con que Él completó la vida cristiana de manera perfecta, pero nosotros en Él la vamos a terminar. Confiados en Él, mirándolo a Él, confiados en lo que Él hizo, confiados en que estará con nosotros y confiados en que nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Cuando Jesús discipulaba a los 12 que Él escogió, les enseñó a depender completamente de Él y no de las emociones. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Marcos 4. Vamos a ver este texto una vez más. Marcos capítulo 4. Jesús, capacitando a los discípulos, en una ocasión en la misión que iban, les dice, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, una historia muy conocida, la leemos mucho. Pero en esta historia aprendemos, escuche bien, que nuestra seguridad en Dios no depende de nuestros sentimientos o de los acontecimientos que podemos enfrentar. Aquí el punto de la historia es que ellos dependieran de Jesús, a pesar de lo que pudieran sentir o ver. En Marcos 4, verso 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya casi ni avanzaba la barca. Y Jesús estaba en la popa, es decir, la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, conecte esa pregunta con la salvación. En este caso, ellos pensaban que iban a morir porque Jesús no le importaba. O sea, mira el Señor, nosotros casi aquí muriéndonos y Él roncando, por así decirlo, ¿no? Y el Señor durmiendo aquí, nosotros casi nos morimos. Pero noten el principio, ellos debieron descansar en Jesús.
de que estaban seguros en Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él les dijo, por lo dicho por Jesús. Y le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dudaron porque olvidaron lo dicho por Dios. Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y luego le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no confían? Cásimente, ¿no les dije que pasaremos al otro lado? Bueno, hemos estudiado, hemos podido percibir en el texto que Jesús, aquí el punto era que Jesús iba a permitir la tempestad y la prueba de ellos iba a ser pasada, iban a pasar la prueba, si ellos a pesar de la tormenta confiaban en Jesús. El punto era que el milagro no era necesario que Jesús le dijera a la tempestad calma, sino que ellos confiaran en Él a pesar de la tempestad. Porque después vendrían momentos, cuando Jesús ascendió, llegaron momentos donde la tempestad no cesó, en el tema de cuando mataron a los discípulos. O sea, la fe no es que Dios evite que enfrentemos problemas. La fe es confiar en Dios a pesar de los problemas. Esa es la idea. Entonces, por eso muchos pierden la fe, porque ponen su fe en cosas que Dios no ha prometido. Entonces, si yo digo, yo tengo fe en Dios que no me va a pasar nada malo. Y eso es una fe falsa, porque nos puede pasar algo malo. ¿A cuántos después de que aceptaron a Cristo le ha pasado situaciones? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿100 veces? ¿1000 veces? Claro, es normal. Entonces, cuando alguien te dice, si tú crees en Dios, ¿verdad? Él te va a cuidar, y no, eso no es cierto, no te va a pasar nada malo. La diferencia es que eso que nosotros le llamamos malo, Dios lo va a encaminar a bien cuando andamos en la obediencia de su palabra. La confianza de los discípulos no debía estar puesta en sus sentimientos o circunstancias externas, sino en lo dicho por Jesús. Pase lo que pase, sientan lo que sientan, sí o sí ellos iban a pasar al otro lado, porque Jesús así lo prometió. La seguridad de ellos no estaba en que si el mar estaba tranquilo o estaba incómodo. No dependía de eso. Lo mismo sucedió cuando los 12 espías que el Señor envió a reconocer la tierra prometida, ¿se acuerdan? 12 fueron a reconocerla y 10 de los 12 se llenaron de terror y no entraron. Solamente entraron Caleb y Josué. Pero noten que la fe, la confianza de saber que estamos seguros en Dios puede afectar la salvación si dudamos y nos desviamos del camino. Pero vamos a ver más adelante esos puntos. Todo esto, mis hermanos, nos enseña que podemos tener algo en nuestras manos y a la misma vez no creer que lo tenemos. ¿Sí creen eso? Un ejemplo muy fácil. Los que usan lentes, están leyendo y hacen así, se suben los lentes en la cabeza y dicen, ¿dónde están mis lentes? Mis lentes, mis lentes. ¿A quién le ha pasado eso? Y luego todo el mundo te mira y se ríe. ¿Por qué se ríen? Ayúdenme a encontrar mis lentes, ¿verdad? Y te dicen, los tienes en la cabeza. O sea, está fácil la analogía. Podemos tener algo y a la misma vez pensar que no lo tenemos. Podemos ser cristianos redimidos, salvados por Cristo, y llegan momentos que pensamos que no lo tenemos. Pero somos salvos si hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor. Ahora, todo esto, repito, nos enseña que podemos tener algo y a la misma vez creer que no lo tenemos. Eso significa que cuando Dios promete algo, lo que Él promete, especialmente si no es condicional a nuestra obediencia. Si Él lo prometió, aunque sintamos que no, Él lo va a cumplir y Él lo va a preservar. Sí o sí. El punto es que como es cuestión de tiempo, hay que esperar, a veces nos desesperamos. Y ya se olvidó Dios de mí. Él dijo que iba como Abraham, ¿verdad? Yo te daré un hijo, Abraham, sí o sí. Pero Abraham dijo, no, seguro se olvidó el Señor. Y así pasa con la salvación. Es muy posible que muchos de nosotros hemos aprendido mal en cuanto a descansar en la suficiencia y seguridad que como creyentes tenemos en Cristo. La duda en sí mismo no es pecado. ¿Cuántos aquí han dudado en algún momento? Algunos, qué bueno que algunos. Algunos, ¿han dudado de Dios? Claro que sí.
La duda es normal. La duda, incluso yo siempre digo esto, y puede que suene confuso, pero es una realidad. Tener fe es cuando a pesar de la duda, nuestro miedo e incapacidad, decidimos creerle a Dios. Si Dios le dice a Moisés, avanza, ¿usted no piensa que cuando iban a avanzar tenían miedo? ¿Moisés estaba lleno de terror? Claro que sí. ¿Dudó Moisés? Claro que dudó. Pero ¿por qué le llaman a Moisés un hombre de fe? Porque a pesar de la duda, él decidió creer. Él decidió avanzar. Entonces, no es el que cree 100% de todo corazón que es fiel. Es el que batalla con sus dudas y decide hacerlo de todos modos. Esa es la idea. La duda, repito, no es un pecado en sí mismo. La duda puede ser por falta de evidencia, puede ser porque somos simples humanos, pero hay un tipo de duda que sí es pecaminosa. Y es cuando la duda viene por idolatría o por rebeldía. No creo porque no quiero creer. Es diferente esa duda. Y Dios condena esa duda muy diferente a Tomás, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Tomás? Señor, no creo. Y Tomás le dice al Señor, ¿no crees? ¿Por qué no crees? ¿Porque no amaba a Cristo? No, si Tomás entregó su vida y le siguió. Sino porque era tan grande lo que estaba viendo que no lo creía. Y eso es humano. Muchos de nosotros somos Tomases. A lo mejor no sé. No sé si prefiere ser Pedro o Tomás, ya usted ahí decide. Pero hay veces que no podemos creer lo grande que Dios hace porque Él es Dios y nosotros no. Y ese tipo de duda es normal. A veces la duda se va a ir dependiendo de nuestro crecimiento espiritual y vamos aprendiendo. Pero miren, ¿no le ha pasado que usted, por ejemplo, va a una cita médica con un dolor, ¿verdad? Y usted está en la sala, en la antesala de la clínica o del hospital, y anda con un dolor y cada minuto se para en el mostrador y le dice, ¿y el doctor ya está trabajando en eso? Y la muchacha que está allí, la secretaria, le dice, mire, siéntese, tenga paciencia, no se preocupe, el doctor la va a llamar. Y usted va y se sienta y usted piensa que su desespero va a agilizar el proceso médico. ¿A quién le ha pasado? Bueno, fíjense que el mismo desespero, el dolor, hace que nos salgamos del orden. Cuando vemos que el doctor no sale, ya estamos, no, ese doctor no le interesa mi dolor. No, no es que no le interesa. Es que hay un procedimiento médico que tienen que hacerlo. No sé si lo entienden. Yo sé que algunos dicen que sí aquí, pero cuando les toca, están desesperados. No estoy hablando de la sala de emergencia, Ese es otro terreno donde muchos hasta pierden la fe cristiana, casi mente. Ven que pasan los enfermeros, mírenlo cómo van y atienden a uno, ¿verdad? Pero hay cosas que tienen su tiempo y hay que esperar a pesar del dolor. Y nos pasa con la salvación. Ya el Señor nos salvó, pero a veces dudamos. Y ya hemos obtenido la salvación. Fíjense lo que dice Juan 10, versículo 27. Juan 10, 27. Miren, la seguridad de nuestra salvación no depende de nosotros. Depende completamente de Dios. Amén. No depende de nosotros la seguridad de la salvación. Jesús dice, mis ovejas, Juan 10, 27, dice, oyen mi voz. Ahora, este texto los teólogos lo usan para argumentar muchas cosas, el cual no me voy a meter en este momento. Pero ese texto claramente significa que una persona nacida de nuevo, cristiana de verdad, ya tiene una comunicación interna y espiritual con Dios. Se entiende que con el Espíritu Santo. Por ejemplo, los deseos que Dios produce en nosotros es la voz de Dios. Si somos ovejas, vamos a responder a ese deseo de orar, congregarnos, perdonar, servir a Dios. Tenemos esa conciencia de que Dios nos está mirando, aunque a veces pequemos. Si pecamos, sentimos esa carga, aparte de la conciencia, esa voz que nos dice, arrepiéntete. Sentimos dolor por haber ofendido a Dios cuando pecamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son evidencias que voy a hablar en otro tema de las evidencias de la salvación, que es diferente a la seguridad. Y vamos a saber distinguir esas dos. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas responden al querer como el hacer del Espíritu Santo. Una persona que no es cristiana, le pongo un ejemplo. ¿Usted piensa que a la iglesia viene gente que no es cristiana?
pero que puede diezmar, puede cantar las alabanzas, puede tener Biblia. ¿Usted cree eso? Por supuesto que sí. Pero estas personas son del tipo de cristiano que usted se da cuenta que, y esa es la pregunta, si esa persona le toca sola hacer lo que de repente algún amigo que lo invitó, un familiar, y por eso vienen a la iglesia, si les toca a ellos solos seguir al Señor, a eso es una manera de probar. Pero no solamente eso, sino lo mismo que Jesús dice, esa voz espiritual interna de hacer la voluntad de Dios, la tienen todos los cristianos dentro. No estoy hablando de conciencia, no estoy hablando de miedo al infierno, no estoy diciendo gente que dice, ay, me gusta esta iglesia, por eso vengo. No, estoy hablando de gente que sigue a Cristo con su vida. Es muy diferente. Pero vamos a hablar de la evidencia después. En el verso 28 Jesús dice, ya dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y luego dice el 28, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué dice? Las arrebatará de mi mano. Esa es nuestra seguridad en Cristo, hermanos. Yo nunca, después que yo entendí esto, bueno, no me gusta usar absolutos, casi nunca, ¿verdad? Me siento así como que inseguro y en aquel día que va a pasar y me va a dejar entrar el Señor o no. Hay un momento que me puede llegar a la mente eso. Y no sé cuál es la fuente de donde viene, si es el enemigo, si soy yo, no sé. Pero en la mayoría de los casos yo me siento tranquilo de que yo sé que en aquel día, incluso a veces hasta sueño despierto cuando el Señor me llame por mi nombre. Que según la Biblia dice, no va a ser Fleming en el cielo. Así que algunos que no les gustan sus nombres van a estar contentos. Ay, qué bueno que ya me quitaron, ¿verdad? Que ya no me llamo Repercutio, ¿verdad? Notemos que Jesús dice, nadie arrebatará de mi mano mis ovejas. Nadie. ¿Quién? Nadie. Ni Satanás porque ya fue derrotado, ni el pecado porque ya fue pagado, ni aún la muerte porque ya fue vencida en la cruz. Nada nos arrebata de la mano de Dios, nada en lo absoluto. Sin embargo, aquí viene, ¿verdad?, el otro lado. Pero mire, antes de entrar en los sin embargos, analicemos qué significa estar en las manos del Señor. Él dijo, de mi mano nadie los arrebata. Miren, si Jesús dice claramente que nadie nos arrebata de su mano, esto nos habla de una seguridad sólida y permanente. ¿Cierto? Ya dicen amén. Como dije, sin embargo, dice, amén, pastor. Vamos a ver qué sigue. Sin embargo, ahora sí, la Biblia nos presenta dos aspectos acerca de la seguridad de la salvación. ¿Cuántos? Dos aspectos. Uno de los aspectos es que mientras permanezcamos en Cristo, nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Hay una condición de permanecer. Eso es otra cosa. Nada ni nadie nos arrebata de la mano de Dios. Es el primer aspecto. Pero el segundo es, acerca de la salvación, segundo aspecto, es lo que la Biblia le llama apostasía. Diga conmigo, apostasía. ¿Qué es la apostasía? Si usted pone esta pregunta en YouTube, le van a salir 10 explicaciones diferentes por diferentes teólogos. Pero según la Biblia y su interpretación griega original, su sentido incluso es un sentido militar, donde iban dos ejércitos a guerra, y habían algunos que de este bando se pasaban al bando contrario para pelear en contra. Eso significa apostatar, de ahí viene y se toma la palabra. Entonces, si tú dices, imaginemos un ejército aquí peleando con otro, y un expectante, uno que está viendo el pleito, se agrega a uno de los bandos. ¿Eso es apostatar? No, tiene que ser uno del bando contrario que se vaya al otro equipo y ahora el que era amigo ahora es enemigo. Entonces, para que sea apostasía, tiene que salir de donde estaba primero, que es lo que muchos teólogos difieren. Pero miren, la palabra apostasía en la Biblia significa abandonar algo que hemos abrazado con plena convicción. Apostatar es voluntariamente abandonar la fe cristiana por completo. Pero fíjense la lógica, abandonar la fe cristiana. No dice abandonar la iglesia.
No dice abandonar, dejar la Biblia por allá. No, abandonar la fe significa apostatar. El peligro de la apostasía, y por qué muchos la confunden, es que es algo que se va dando de manera gradual. Un solo pecado, por grande que sea, no te hace apostatar de la fe. Un pecado, un solo pecado. Es una vida alejada de Dios lo que gradualmente te lleva al punto de la apostasía. La apostasía se da gradual. Y miren, nadie apostata de un día para otro. Nadie tiene un día tiene una fe firme y mañana dice que ya no cree. Eso no es así. Miren, usted lo piensa en sentido del matrimonio. O sea, una persona que en verdad está enamorada de su pareja y la ama, pues al otro día se levanta que ya no la ama, pues entonces lo que dijo ayer no era cierto. Ya tenía rato entreteniendo otras cosas, nada más que dijo te amo el día antes de irse. Pero no lo amaba esa persona ya, no se amaban. Miren, nadie, repito, es importante eso, por eso lo estoy leyendo, nadie apostata de un día para otro. Nadie tiene una fe firme hoy, mañana amanece diciendo que no quiere nada con Dios. Esto se va dando poco a poco, paso a paso, nos vamos saliendo del camino hasta llegar al punto de separarnos por completo de la fe cristiana. Posiblemente en la serie que estamos terminando ya traiga un tema nada más de esto. No estoy seguro, pero vamos a ver. Miren, esta fue la advertencia de Pablo con Timoteo de que algunos que profesan la fe abandonarían la fe cristiana. 1 Timoteo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, verso 1. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice una palabra similar a la que leímos en Romanos. Usa una palabra, dice, pero el Espíritu dice medio misteriosamente, ¿verdad que no dice eso? Bueno, eso nos dice que no hay aquí confusión. Y yo creo que usted, por lógica, ustedes piensan que estas palabras que Pablo usa, ¿es para referirse a personas que no son cristianas? O sea, los no cristianos, dice el Espíritu, que un momento los que no son cristianos estarán en la iglesia y un día se van a ir. Eso es lógico. No se necesita la revelación del Espíritu Santo para saber que una persona que no es cristiana, si no se convierte en algún momento se va a ir. Es normal y eso es lo que la Biblia dice, los que se fueron porque nunca fueron, pero no siempre. Y por eso Pablo le dice, Timoteo, van a haber ovejitas en tu iglesia que un día se te van a ir. Ovejitas cristianas, nacidas de nuevo, creyentes en Jesucristo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero escuche bien, ¿cómo lo harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se entiende que escuchando enseñanzas que desvían al creyente de la fe fundamental y que finalmente se salen del camino. La palabra apostasía significa desertar de la verdad, abandonar la fe o salirnos del camino. Apostasía habla de un divorcio espiritual con las verdades fundamentales de Dios. Voy a usar una analogía. Miren, las ilustraciones nunca son perfectas, pero se usan para que usted entienda con mejor sentido, o sea, más sencillo. Pero nunca son perfectas porque siempre sale uno que dice, ¿y si se muere? ¿Y si? O sea, yo sé que siempre hay, pero escuche esta idea. Imagínate que tú conoces a una persona que es soltera, y de repente tú eres cristiana, y esa persona está con otra persona en una relación íntima, pero no están casados. Y tú le dices, mira, lo que estás haciendo no está bien. Tú estás con esa persona, pero no está bien que estés jugando con los sentimientos de esta persona. O sea, si no se van a casar, deja esa relación. Pero ese amigo tuyo sigue con la persona de manera en amaciato, sin casarse, y siguen teniendo una relación íntima. Pero un día, este amigo tuyo que está en esta relación ilícita, te dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar de tu consejo. Me voy a divorciar.
La respuesta más obvia de esta persona, a pesar que dice, oh, qué bueno, pero una pregunta, ¿cómo que se van a divorciar si no eran casados? No sé si están entendiendo la ilustración o están muy concentrados. Tienen cara como que no entendí, pastor. Si una persona se une a otra sin casarse y se separa, no tiene que divorciarse porque no estaban casados. La palabra divorcio se parece mucho a la palabra apostasía. Si no estaban legalmente unidos delante de Dios y delante del Estado, por así decirlo, lo único que tenía que hacer era separarse. Cuando una persona que viene a la iglesia y no es nacida de nuevo y se va, no apostató. Sencillamente vino lo que eventualmente se iba a cumplir en esa persona, pues no creía, pues sabemos que no se iba a quedar, si no creía. La apostasía, igualmente, mis hermanos, es, en el mismo sentido, nadie puede apostatar sin primero haber tenido un compromiso personal con Cristo Jesús. Entonces, apostasía significa alguien que creyó y que finalmente se sale del camino. Cuando Juan dice, salieron porque no eran de nosotros, se está refiriendo a un grupo de personas que no eran cristianas y que tenían una doctrina completamente distorsionada de la persona de Jesucristo. Y cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, se refiere, no creían en el verdadero evangelio. Pero la apostasía habla de gente que creen en el verdadero evangelio y que de alguna manera, por alguna razón, eventualmente deciden irse. Ahora, algunos dirían, pastor, entonces, ¿qué pasó con la seguridad de la salvación ahí? Ahí es donde entra esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Eran o no eran? Y en la Biblia, usted se va a encontrar con dos cosas que son verdades las dos. Gente en la iglesia que no es cristiana, que eventualmente se va a ir. Y gente cristiana, algunos, que eventualmente van a apostatar. Eso dice la Biblia. Y los dos son verdad. Nada más que a veces confundimos. Algunos dicen, bueno, si se fue, es porque nunca fue. Si se divorció, es porque nunca estuvo casado, están diciendo. Y suena muy raro eso. Permítame explicar lo siguiente. Miren, algunos cristianos pueden sentirse inseguros en su salvación por su ocupación es mayormente con el mundo. Su esperanza está puesta en el mundo, no en Dios. Esto puede crear esa duda. O, otra razón, nunca crecen en su relación personal con Dios, es decir, aprenden mucho, pero nunca alcanzan a conocer la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, pues hay mujeres que estudian mucho, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad? Y hay cristianos así. O, otra razón, son cristianos aislados del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa con un miembro desconectado del cuerpo? Eventualmente se muere. Usted sabe que una de las cosas que hace la gangrena, incluso es mencionado en la Biblia, en sentido de cristiano, dice que como gangrena, ¿verdad?, hacen daño en el cuerpo de Cristo. La gangrena hace que los miembros de un cuerpo se mueran estando unidos al cuerpo. ¿Y qué hay que hacer con ese miembro? Cortarlo para que no sigan matando al cuerpo. Fíjense qué cosa, ¿no? Pero era un miembro como parte del cuerpo. O sea, no era un brazo amputado, no era un brazo o una amputación de un brazo plástico, era un miembro de verdad. Esa es la idea, mis hermanos. Uno de los errores que he escuchado por boca de predicadores muy reconocidos, cuando le hacen la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Su respuesta es, las que ellos dan muchas veces, eres verdaderamente salvo cuando pecas y no sientes placer por el pecado. Yo siempre les he dicho que cada vez que escucho algo, ni digo amén, ni hago así o así, me quedo pensando, digo, y lo aplico a mi vida. Y usted no tiene que contestar. Pero la pregunta es esta, ¿cuántos, bueno, no le voy a preguntar, pero lo digo para que no contesten, nadie diga amén. Pero ¿cuántos cristianos al pecar no lo disfrutan? La razón por qué es tentación es porque trae placer. Ahora, hay una diferencia entre la lucha interna que tenemos, que al disfrutarlo a la misma vez sentimos tristeza.
¿O cuántos aquí, por ejemplo, han visto 7 horas de películas y estaban así, ¡guau! ¡Qué película!, ¿verdad? Y de repente te cae ese pensamiento y dices, ay, no estuvo bien que yo durara 7 horas viendo película. Y ni oré, ni leí la Biblia, ni hice nada que me edifique. A la misma vez podemos disfrutar de algo incorrecto y luego sentirnos tristes por eso incorrecto que hicimos. Entonces, el pecado sigue trayendo placer a la carne. Por ejemplo, ¿cuántos aquí cuando pecan se esfuerzan para pecar? Se levantan y dicen, hoy voy a poner de mi parte y voy a pecar. Dame gracias, Señor, para poder pecar. ¿Quién hace eso? No, el pecado es algo que tenemos que empujarlo porque nos gusta. O mejor lo pongo así, la carne le encanta el pecado. Porque el pecado en su mayoría, el chisme, ¿es dulce? Dicen por ahí, pregunto. Digo, yo no sé por qué yo. Le pregunto a usted. Dice la Biblia que el chisme a veces es como la miel. Ahora, le pregunto, en sentido humano, ¿trae placer el saber? O sea, el saber secretos. Imagínese cuando alguien te dice, si tú supieras. Y hay algunos que si no le dices, pues hasta te dicen, no me hagas eso, por favor. Si no me vas a decir, mejor, ¿verdad? La carne disfruta el pecado. Entonces yo me pregunto, yo soy cristiano. Y hay pecados que traen placer a la carne. Entonces si yo no siento placer es que soy salvo. Entonces, imagínense, es un argumento falso. Porque la razón por qué es tentación es porque nos gusta en la carne. Ahora, otra cosa es que no debemos pecar, otra cosa es que hay que negarse. Incluso la idea de negarse significa que es que me gusta mucho. Por ejemplo, hay quienes están a dieta y dice, ¿verdad? Ay, me voy a dar permiso hoy, ¿verdad? Y así como un día no pasa nada. Todos tienen el cheat day, ¿verdad? El día que pecan, ¿verdad? Y están a dieta en la semana, pero el sábado, el domingo, ¿verdad? No importa. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la dieta decimos, pues no quiero comer cosas que no sean saludables. Pero me voy a dar permiso porque es que a veces no aguanto. El pecado es igual. Siendo cristianos, ¿vamos a sentir placer por el pecado? Claro que sí. Pero vamos muriendo al poder del pecado que nos domina. Eso es otra cosa. Entonces, si alguien dice, una de las razones por qué sabes que eres salvo es que ya no disfrutas el pecado. Ahora, yo quiero creer, para no poner palabras en boca de ellos, que están diciendo, hay una lucha porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos, ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Es decir, la carne no nos deja obedecer a Dios, quiere decir el texto. Entonces, quiero pensar que están diciendo eso. Pero placer siempre vamos a sentir cuando pequemos en los pecados que crean placer en la carne. La Biblia nos habla de los que eventualmente saldrán de la comunidad cristiana porque nunca fueron cristianos. Eso es un grupo. Pero también nos hablan de cristianos que en algún momento, de alguna manera, abandonarán la fe en Jesucristo, y esto sucede no por un pecado, sino por abrazar otras doctrinas que distorsionan el mensaje que salva. Yo conozco a cristianos de años, sirvieron al Señor, eran evangelistas, viajaban y yo los vi. Yo vi que eran cristianos y de repente cayeron en una situación difícil y por necesidad, según ellos, alguien en una denominación les ofrece trabajo en la iglesia y necesitan el dinero y esa doctrina cree que Jesús no es Dios. Eso me pasó a mí con una persona. Fui a mi país y un hermano en Cristo me dice, fulano de tal ahora dice que Jesús no es Dios. Toda su vida era un cristiano. Vimos su transformación, un muchacho de la calle, que Dios lo cambió por completo. Entonces, ¿yo voy a decir que nunca creyó porque de repente salió con esa doctrina? No. Gradualmente abrazó algo que no es fundamental. Y ahí es donde vamos viendo gente. Ahora, yo no he dicho que ya él perdió la salvación por eso, pero son los pasos que te van alejando. Y cuando una persona desiste, Asaf dijo, casi resbalo. ¿Usted cree que el piso estaba mojado? ¿A qué se refería? Abandonar a Dios por ir detrás de las cosas del mundo. Un salmista que servía a Dios. Ahora, si en dado caso el salmista Asaf hubiese apostatado, algunos dirían, pues no, es que nunca fue. Entonces se equivocó el Señor cuando inspiró sus salmos de un no creyente.
y los aceptó en la Biblia. O sea, lo mismo. Pero miren, la preservación, o mejor dicho, una de las frases que Jesús más repitió es: tú sígueme, tú sígueme. Esa frase, cada vez que aparece en la Biblia, está en gramática, tiene sentido de algo que tenemos que hacerlo hoy y todos los días sin detenernos. Esa frase significa: está presente, está en imperativo y está en activo. Todos los días, siempre hay que seguirle. O sea, no es un paso y ya soy cristiano y aquí me quedé. No, no, no. En Cristo comienza el caminar cristiano. ¿Y termina dónde? En el cielo, en su reino. La preservación de nuestra salvación es por medio de la fe en Cristo. Esa palabra "en" significa que en Él descansa nuestra seguridad. La seguridad de nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en Jesucristo, nuestro Salvador, mientras permanezcamos en esa fe. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, y las promesas que Él da de que nunca nada nos puede separar de su amor es 100% cierto. Creemos en eso. Por eso es que la misma fe en eso es lo que nos hace estar en Él, precisamente. Pero aquí la pregunta ya no es si nuestra salvación está asegurada o no. Ahora la pregunta es otra: ¿cómo puedo saber que estoy en Cristo? El punto no es si la salvación está asegurada. Ya Cristo se la ganó. Claro que está asegurada. Ya la pregunta viene a ser, y esto nos va a conectar a los próximos temas: ¿cómo sé que estoy en Cristo? Y de eso voy a hablar después. Pero miren, la seguridad de la salvación y la evidencia de la salvación son dos cosas diferentes. La seguridad tiene que ver en dónde estoy fundamentando mi vida. Y la evidencia tiene que ver si en verdad está fundamentada en Cristo por lo que se ve en mi vida. No sé si me doy a entender. Si tú dices, por ejemplo, yo estoy seguro que en un avión, si me subo, voy a llegar a Australia. Bueno, según busqué en Google, Australia es el país más lejos desde Nueva York, 11,600 millas. Y no se puede ir, o se puede ir por vía marítima, mejor dicho, pero no vamos a llegar en un año, qué sé yo, o en meses, no sé. Caminando toma 1 año y 20 días, algo así. Yo dije, ¿cuál es el país más lejos de Nueva York, verdad? Para hacer la ilustración. Pero alguien que tiene que ir a Australia en un día entiende que solamente por medio de un avión llega. Entonces, esa persona dice, solamente el avión me lleva. Yo creo que el avión me puede llevar, pero no se sube. ¿Qué está diciendo? Que no está segura, no cree que el avión la puede llevar. ¿Cómo es que vamos a saber que esa persona creyó que el avión la puede llevar? Cuando nos llame desde allá, ya llegué a Australia. Eso significa que creyó, se subió en el avión, así como el arca en tiempos del diluvio. ¿Quiénes fueron los que creyeron? No los que dijeron, yo creo que ese es el arca de Dios. No, los que se subieron. ¿Y quiénes fueron los que tuvieron más fe? Los animales. Se salvaron más animales que gente. Porque Dios los llamó y así muy, muy dócil, ahí van los animales con la fe para salvación, ¿verdad? Por así decir. Pero miren, un ejemplo, otra ilustración para concretar un poco más lo que estoy explicando, porque son temas delicados, no son temas sencillos. Vamos a pensar en una pareja, pensando en la seguridad y en la apostasía en este caso. Pensemos en una pareja que se ama mutuamente. Y la esposa le dice al esposo, mi amor, fíjate que fui al supermercado y por ahí anda un hombre que me anda acosando. Y me dio mucho miedo, mi amor, y ya no quiero salir sola. Y él le dice, está bien, mi amor, ¿sabe qué? De ahora en adelante no salgas sola, yo te voy a proteger. ¿Usted piensa que mientras esta mujer esté junto a su esposo, este hombre la va a lastimar? En sentido sencillo, la respuesta es no. Pero ¿qué si la mujer coquetea con el acosador? ¿Qué si ella le es infiel a su esposo y se va con el acosador? ¿Usted piensa que el esposo la va a proteger de la misma manera? ¿O le va a decir, pues si te quieres ir con él? Entonces ya no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de que esta mujer decidió abandonar su relación. Hay una diferencia. Dios, mientras estemos en Él, muy fácil, Salmo 91, el que
habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Si lo lee al revés, ¿cómo es? El que no habita al abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el verso 2, diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Dónde se encuentra la confianza? En que moraré bajo su presencia. El que habita debajo del Altísimo. Dudar de la seguridad de nuestra salvación, hermanos, es algo humano, pero nos impulsa a buscar respuestas. Si yo tengo dudas de mi salvación, no me voy a quedar así como que, yo no sé si soy salvo, pero bueno, total, whatever, ¿verdad? No, la misma duda me hace buscar respuestas. Y nos acercamos con el que creemos que a lo mejor conoce más la Biblia que yo y, oye, me estoy sintiendo como que no soy salvo. ¿Cómo sé si soy salvo? Bueno, ya veremos eso en otra enseñanza. Pero la salvación en Cristo está asegurada. Cuando Él dijo, consumado es, todo fue pagado. Todo fue concretado en Él. Y por eso en Él descansamos. No en mis obras, ¿verdad? En Él. Ustedes escucharán a predicadores decir cosas como, si no te ganaste la salvación por obras, ¿la puedes preservar por obras? Ahora, ese es el problema, que hay que juzgar la pregunta. Es como que yo te digo, si te hago un regalo que tú no compraste, ¿lo puedes perder sin comprarlo? O sea, claro que lo puedo perder. El hecho de que me la regalaron no significa que no la pueda perder. Estoy hablando de regalo en este caso. La pregunta está mal formulada, pero ¿cuántas veces hemos escuchado esa pregunta? ¿Alguien ha escuchado esa pregunta en el internet? Por favor, levanta tu mano. Bueno, algunos. Si no te la ganaste, no la puedes perder. O sea, yo te hago un regalo de un reloj de $1,000 y es imposible que lo pierdas porque tú no lo compraste. Es ilógica la pregunta. Entonces, son gente, teólogos, maestros, respetables, pero no son perfectos. No lo saben todo. Entonces, el hecho de que fulano de tal sea un buen predicador no me dice a mí que no lo pueda juzgar y ver si lo que está preguntando está bien. La pregunta incluso está fuera de lugar. La misma frase, perder la salvación, está fuera de lugar si lo pensamos bien. Si usted lo analiza y le da mente, usted dice, esa pregunta está rara. Porque ahora sí podemos decir, Jesús se ganó la salvación. Él sí, ya cumplió y está hecho. No se puede deshacer el sacrificio. Entonces la salvación no se pierde. No, nosotros podemos abandonarla voluntariamente, eso es otra cosa. Y ahí es donde vienen los conflictos entre teólogos. Cuando alguien te dice, si no te ganaste la salvación por buenas obras, tampoco la puedes perder por no vivir en esas buenas obras. Es como si decimos lo mismo, si no fueres fiel al casarte, tampoco puedes divorciarte si eres infiel. La misma idea. Están diciendo algo que no tiene sentido en su pregunta. A ver, levanten la mano los casados. Ok. ¿Ustedes se casaron por fidelidad o porque se amaron? No los escucho. Por amor. Todavía no sabemos si va a ser fiel la relación. ¿Verdad que no? Ahora, ¿significa que como no nos casamos por fidelidad, significa que no nos podemos divorciar por infidelidad? Claro que nos podemos divorciar por infidelidad. No, pero no te ganaste a la esposa por ser fiel. Tampoco la puedes perder por ser infiel. Los estoy haciendo pensar para que vean que hay cosas que no conectan. Entonces, Cristo se ganó la salvación y no es como que nos da la salvación. No, somos salvos en Él. Y si yo permanezco así como el abrigo del Altísimo, pues voy a llegar caminando con Él cada día. Eso no significa que yo estoy aportando a la salvación para ganármela porque Él se la ganó. La salvación es Él. Él es el avión, Él es el arca de salvación. Y si yo me quedo en Él, pues yo estoy seguro. En eso creemos como casa de oración y creemos que eso es lo que enseña la Biblia. Quiero tratar de aclarar algo muy importante y a lo mejor lo he repetido, pero por eso he usado tan pocos textos porque estoy haciendo hincapié en lo práctico, porque es muy complejo esto. La seguridad de nuestra salvación, escuche bien, está muy ligada a la evidencia de nuestra salvación por los frutos. Porque, por ejemplo, ya entendimos claramente que la seguridad está en Cristo. Todos quedamos claros. Pero lo que nos va a llevar al próximo mensaje es cómo sé que estoy en Cristo.
qué significa estar en Cristo, cuáles son las evidencias de que estoy en Él. Y ya hoy a lo mejor algunos dudaron de su salvación, hoy en el mensaje. Dijeron, ay, ahora entonces, ¿cómo sé si soy o no soy? Lo vamos a ver, por eso la serie. Pero la seguridad de nuestra salvación está completamente en Jesucristo, completamente en la persona de Cristo. Él la obtuvo, Él es la salvación, Él es nuestro Salvador. Por eso Él dice, escuche este texto muy fácil, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para qué es? Pues para volver al Padre. Jesús es ese camino. La verdad es para saber cuál es el camino. Él es el camino, Él es la verdad. Y la vida es que ya nos dio la capacidad para regresar a casa, espiritualmente hablando. Entonces, Cristo es la verdad. Él es la resurrección. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es todo. En Él descansamos. Ahí está nuestra seguridad. Pero aquí es donde muchos, y repito, lo vamos a ver más adelante, muchos dicen, es que si es fe sin nada, y ya. Bueno, el problema es que nos quedamos con esa pregunta, ok, fe sin nada, entonces ¿cómo yo sé que estoy en la fe? Si en toda la Biblia, cuando se habla de alguien en testimonio de fe, Hebreos 11 dice, por la fe Abraham hizo esto. Por la fe Rahab escondió a los espías. Por la fe Moisés salió. Siempre hay un acto que precede la fe. No la precede, sino que la perfecciona, como dice Santiago. Tú crees, entonces haz esto. Y eso que uno hace no es obra para salvación, es evidencia de que hemos creído. Si hacemos un llamado al que quiera recibir a Cristo y alguien repite estas palabras, está bien. Pero ¿cómo sabemos que se salvó? Después del día que aceptó a Cristo. A ver en qué dirección va. ¿Y cómo sabremos en qué dirección va? Viendo cómo vive. Esa es la evidencia. Entonces ahí es donde nosotros, y yo les aseguro que este mensaje nos va a hacer más diligentes en vivir, no caer en ese engaño de que, bueno, ya yo soy salvo total, me voy a recostar ahora, a esperar que llegue aquel día. Señor, ven pronto, ven. O sea, no, mis hermanos. Esto nos va a dar temor. Nos va a dar el temor correcto para perseverar, seguir adelante y ser de testimonio y llevar fruto. La seguridad de nuestra salvación está completada en Jesucristo. Repito, nada ni nadie nos la va a arrebatar. Descansamos en la persona, en la palabra, en la obra y la promesa de Jesucristo. En eso descansamos. Y ahí estamos seguros. Es como cuando hay un tornado en algún estado, vamos a suponer Oklahoma. Y alguien que es nuevo, que nunca ha estado en Oklahoma, le tocó enfrentar un tornado, de esos que se llevan, arrasan con todo. Y luego alguien le dice, mira, tenemos un lugar de refugio, vámonos al sótano, ven. Y esa persona dice, sí, no, yo sé, yo creo, pero se queda afuera. ¿Qué va a pasar con el tornado? ¿Se lo va a llevar? Creer ahí es que se meta en el refugio. Y el Salmo nos dice que Jesús es nuestro refugio. Estamos, Colosenses dice, escondido en Cristo. Y cada vez que Dios nos mira desde el cielo, no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. El arca era de oro y el que la veía decía, wow, qué majestuosa el arca. Pero no era de oro macizo en el sentido de que se componía solo de oro. Era hecha de madera de acacia y cubierta en oro. Esa madera de acacia somos nosotros. Y mientras estemos en Cristo, ese oro nos representa, pero el oro representa la santidad. Perdón. Y cuando Dios mira al creyente, a Cristo ve. Y nos ve como si fuéramos perfectos. Eso es algo que a mí me impacta mucho, mis hermanos. Pero miren, sigo preguntando, haciendo hincapié, ¿qué es lo que nos asegura que llegaremos al reino de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, subiéndonos en el avión. Así de sencillo, permaneciendo en Cristo, caminando con Él, obedeciendo su palabra. Ya hablaremos de la vid, donde dice, el que permanece, este lleva fruto, el que no, será cortado, dice la palabra. Este ejemplo, mis hermanos, nos conecta perfectamente cuando el Señor mandó a Noé a hacer el arca, donde la evidencia de fe en Noé fue que hizo el arca. O sea, hay una obra de fe que confirma que en verdad creyó.
Si alguien dice creo y sigue viviendo de la misma manera, es posible que no haya creído, pero también es posible que sí ha creído, pero no ha permanecido en la obediencia. Porque la fe no se recibe por obra, sino por creer nada más. Pero, ¿qué es lo que luego evidencia esa fe? Pues obviamente los frutos. Ahora, quiero terminar con Mateo 7, y aquí va a concretar un poquito más todo lo que vengo diciendo. En Mateo 7 hay un texto donde Jesús, en el Sermón del Monte, aparece en los textos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Usted quizás lo ha leído. Este es un solo sermón, nada más que abarca 3 capítulos, pero es un solo sermón. El sermón es un paréntesis y el paréntesis se abre, Jesús diciendo, lo primero que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que no pueden ganarse la salvación. Así de sencillo. Bienaventurados los que en sus fuerzas no pueden agradar a Dios ni en un punto de la ley. O sea, ubica a su público para que sepa que todo lo que él va a decir es un espejo de la vida cristiana, aunque Jesús lo pone para que lo vivamos, Esa es la otra parte. La ley, acuérdense que hay 2 leyes en el Antiguo Testamento, la moral y la ceremonial. Como no podían cumplir la moral, tenían que llevar a cabo la ceremonial. Y la ceremonial era matar a los animales, derramar sangre para el perdón del pecado por no cumplir la moral. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos salva y nos da su Espíritu Santo? Y Ezequiel dice, les daré mi Espíritu y haré que anden en mi palabra. ¿Qué significa? Que ahora podemos vivir la ley moral. Perfectamente, no, prácticamente. Esa es la diferencia. Entonces, cuando alguien hace obras de sacrificios, se quiere ganar la salvación. Pero cuando alguien vive la ley moral como cristiano, sencillamente está siendo un cristiano obediente que da fruto. Entonces Jesús comienza el Sermón del Monte abriendo el paréntesis, bienaventurados los pobres en espíritu. Cada oyente tenía que decir, sí, yo soy pobre en espíritu, yo no, Dios es perfecto y yo no. No puedo cumplir los mandamientos como Dios espera. Y eso los ponía en una posición de humildad. Pero ahí estaban los fariseos. ¿Pobre yo? Y habían 2 actitudes ahí de pecadores. Pero ¿cómo cierra Jesús el paréntesis de este sermón? Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, piense usted, porque si nos metemos en la historia lo entendemos más prácticamente. Si yo estuviera en ese público oyendo con el oído abierto, con el corazón abierto y de manera intencional, y Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese va a entrar, el que hace su voluntad. ¿Qué es hacer su voluntad? Porque ya Jesús lo condicionó a hacer su voluntad. Vamos a ver. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos? La palabra cuando termina en mos, pues está diciendo lo que nosotros hicimos. Están reclamando. Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo eché demonios fuera en tu nombre. Señor, yo hice milagros en tu nombre. Si usted nota, están reclamando la salvación. Están diciendo, yo tengo que entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? Yo hice. Ahí es diferente cuando Jesús te dice, bueno, si hacen la voluntad de mi Padre, ¿cómo que voluntad, Señor? Yo hice esto. Está reclamando, está demandándole al Señor la salvación. Por eso le dice él mismo, les dice luego el texto, y sacamos demonios, termina diciendo, y luego dice, entonces les declararé, nunca los conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Ahora, si yo les pregunto, porque es importante, ¿sacar demonios es pecado? ¿Hacer milagros es pecado? ¿Profetizar es pecado? No es pecado cuando no lo usamos como un requisito para salvación. Ellos dijeron, Señor, ¿cómo que no? Nosotros hicimos esto y esto. En aquel día, la única pregunta que debemos responder es, ¿por qué van a entrar? ¿Por qué me dicen Señor? Porque acuérdense que el señorío tiene que ver con sumisión, hacer lo que Él dice.
¿Por qué voy a entrar, Señor? Pues porque tú moriste por mí y ya, como el de la cruz. ¿Cómo el de la cruz que no hizo nada, cómo hizo la voluntad del Padre y entró? Creyó. Esa es la voluntad del Padre, creer. Pero miren lo que dice más adelante, porque el texto continúa. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, significa todo lo que dijo desde el capítulo 5, 6 hasta el 7. El que me oye todo lo que yo he dicho y las hace, ese y está condicionado a lo primero, oír y hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, aquí viene el punto culminante. Si tú edificas una casa, hablando en sentido de construcción, tú sabes que las tormentas, lluvias, todo eso, los deslave, hablando de una roca, pues no le van a hacer daño a la casa. ¿Verdad que no? Según el contexto ilustrativo de Jesús. ¿Por qué no le va a pasar nada a la casa? Por donde está sustentada. Esa es la seguridad en Cristo. Esa es la idea. Pero estar en Cristo, estar en esa roca, implica vivir para Cristo. ¿Qué es lo que nos hace? Porque no es una roca literal. Cristo no es una roca literal, es una roca metafórica y espiritual, que significa vivir en Él. Y obviamente vivir en Él produce frutos. Si yo digo ser cristiano y cumplo con los requisitos de la iglesia, me congrego, diezmo, hasta sirvo, pero vivo como me da mi gana, ¿estoy sobre la roca o sobre la arena? Pues piense nada más. Y aquí Jesús dice, descendió, verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon, o sea, las vicisitudes de la vida, las tentaciones, todo eso. Y dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No caer significa no perder la salvación. No caer de la gracia de Dios, no caer de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en las manos del Señor, esa vida cristiana. La roca es nuestra seguridad, roca fuerte, refugio eterno. Es el Señor de nuestra vida. En eso estamos asegurados. Mientras estemos en la roca, estamos seguros, ¿sí o no? Pero ¿qué significa estar en la roca? Vivir para Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, estar en la roca significa hacer su voluntad. No hacer su voluntad significa estar sobre la arena. Dice, cualquiera que me oye estas palabras, o el que oyó lo que dije y no lo hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa, es decir, puso su confianza sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Esa casa es nuestra vida. Dice, y cayó y fue grande su ruina. La verdad es que el texto está hablando de la salvación, porque al principio dice, ¿quiénes son los que van a entrar a su reino? Dice luego el texto, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que hablaban y no hacían. El contexto termina, o el contexto amarra todo lo de la salvación. Cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué son bienaventurados? Y el texto se puede leer así, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Así se puede leer. Porque Dios les ha regalado el reino de los cielos, la salvación. Porque no pueden solos. Pero al saber que somos pobres, el Señor nos da su espíritu y podemos vivir todo lo que el Sermón del Monte dice. Porque todo lo que dice el sermón son mandamientos morales. Y Jesús dice, el que vive así está sobre la roca. No dice si lo hace de manera perfecta, si nunca se equivoca. No dice eso porque ya dijo que somos pobres. Sino los que viven prácticamente como Cristo vivió. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Si estamos sobre la roca. ¿Qué significa estar sobre la roca? Obedecer sus mandamientos. Obras para salvación no cabe porque somos pobres en espíritu. Ni siquiera se le llaman obras, se llama una vida de obediencia a Cristo. Esa es la ley moral que espera el Señor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor.
Yo tengo 15 años de cristiano. No sé si decir que es mucho o poco, pero es un buen tiempo ya. Desde que yo conocí al Señor, desde el principio hasta el día de hoy, he tratado de ser muy intencional en mi caminar con Cristo. Yo soy el que más me juzgo en ese sentido. Desde el principio de que cuando conocí al Señor, alguien dijo esto y se me quedó muy grabado. Dijo, un cristiano que no vive en un constante examen de su vida espiritual, pues eventualmente cae en un fracaso. Porque luego, si no está mirando dónde pisa, pues obviamente se puede salir del camino y no se da cuenta. Entonces, cada día tenemos que evaluar nuestra vida cristiana por dónde vamos. Nuestra seguridad no depende de la perfección de nuestra obediencia, depende de Cristo. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? Que cumplimos sus mandamientos. Cada vez que el Señor nos dice hay que perdonar, por ejemplo, pues no lo vamos a hacer nunca de manera perfecta. Pero el hecho de hacerlo ya es una obra de fe. Ya es una obra que Él acepta como hacer su voluntad. No para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Pero Jesús claramente termina ese sermón diciendo algo muy fuerte. Y usted le doy de tarea que me busque en la Biblia donde la fe anda sola, sin obras. Santiago 2 habla de la fe muerta. Y a lo mejor me estoy adelantando a los próximos temas, pero Santiago dice, ¿no ves que la fe de Abraham se perfeccionó por sus obras? Pero pensemos, si alguien dice, no, es que esas obras, si las tomamos en cuenta, es para salvación. Pensemos, ¿qué fue lo que Abraham hizo? ¿Sacrificó a su hijo? No lo sacrificó, pero obedeció. ¿Fue perfecta su obediencia? No fue perfecta porque tuvo a Ismael, pero hizo lo que Dios le dijo. Lo mismo, cuando a Moisés está en la presencia de Dios, le dice, Señor, quita tu calzado. ¿La santificación fue porque se quitó los zapatos o porque obedeció lo que Dios dijo? Esa es la fe viva, hermanos. Entonces, nuestra roca de salvación es Cristo. En Él estamos seguros. Yo no tengo duda que yo entraré al cielo mientras yo permanezca en Cristo. ¿Llegaré? Sí o sí. ¿Vamos a pecar eventualmente? Claro que sí. Por eso la confesión nos ayuda, porque cuando alguien peca como cristiano no es como que perdió la salvación y si se arrepiente la recupera. No, mis hermanos, no. Simplemente estamos creciendo en pecar menos, santificarnos más y caminar con Cristo. Imperfectamente, claro, Él nos perfecciona. El día que lleguemos, miren, llega usted gateando, con una pierna, con medias, sin brazo, espiritualmente hablando, claro, al reino de los cielos así, pero con Cristo, entra buen y buena sierva fiel. No es la perfección de nuestras obras, es la obediencia a la voluntad de Dios. Pero descansamos en eso, de que Jesús ya tiene la salvación. Él es la salvación. Piénsenlo así siempre, Él es la salvación. Para que no diga, la perdí, la gané. O sea, olvídense de la salvación como un paquete, o una cajita que te entregaron y tienes que guárdala, o si se te pierde, o sea, no. Él es la salvación. En Él descansamos, con Él caminamos, por Él vivimos, a Él le adoramos, a Él le servimos. Esa es la vida cristiana, hermanos. Usted, y yo lo he pensado en lo personal, usted piensa que Dios entregó su Hijo para que muera por nosotros, nos perdona los pecados y de ahí que vivamos como queremos, volver a lo mismo. ¿Tendría sentido eso? No. Por eso dice Romanos 1. El Evangelio es poder para salvación, por fe y para fe. Creemos por fe, pero para fe también, para vivir en fe. Entonces no debemos acomodarnos, y esto debe producir un temor santo de vivir en obediencia, porque hay un mensaje de salvo siempre salvo, y tú dices, bueno, hay momentos donde, miren, les voy a decir esto porque me apasiona este tema. Hay gente que por creer en la doctrina de salvo siempre salvo, se han suicidado porque dice, yo no puedo con esta vida, y total, como estoy pago, se quitan la vida. Entonces, una doctrina que produce este tipo de confianza no es bíblica. No, mis hermanos, no, al contrario, sino que tenemos esperanza en Él. Él sufre con nosotros, Él nos encamina. Él es el autor, Él comenzó la fe y con nosotros la va a terminar. O sea, la de nosotros, Él terminó la de Él ya.
Y por eso Hebreos nos dice, miren cómo los hombres y mujeres de Dios llegaron. Y usted léalo en su casa cuando llegue, Hebreos 11, y dígame dónde dice, por la fe nada más, fulano, no, dice, por la fe hizo esto, por la fe hizo esto, por la fe, y hay una evidencia de fe que veremos después. Pero espero no se quede usted con esa idea, es que si yo hago algo estoy preservando la salvación por mis obras. No, mis hermanos, ya Cristo nos preservó en Él. Pero si no vivimos una vida de santidad, de justicia, práctica en la fe, pues igual usted dice, no, pues los que se van nunca fueron, entonces está bien. Finalmente ambos terminan en el mismo lugar. Si usted cree que los que se fueron no eran, imagínese, ¿qué nos evita a nosotros hoy desistir de la fe y hacer lo que nos dé la gana? ¿O Dios puso un pare en nuestro corazón para no volver a pecar? ¿Verdad que no? Todavía somos libres para escoger si queremos seguir o no. Entonces, cada día tiene que ser un día de agregarle, como dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de las cosas de Dios, porque el Espíritu es quien produce en nosotros el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque en Él podemos reposar, podemos descansar. Pero ese descanso no significa que no debemos vivir como Él vivió. Ese descanso no es para recostarnos de una almohada y olvidarnos de aquellos que se pierden. Ese descanso no significa que es pasivo, es un descanso activo. Estamos descansando en Él, pero vivimos para Él. Él se ganó la salvación, yo permanezco en esa salvación por medio de la fe. Romanos 6 dice que antes, como cristianos, lo que hacíamos tenían frutos de vergüenza, refiriéndose al pecado. Pero hoy, en Cristo, hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. Ahora somos instrumentos de justicia y nuestra vida nueva da como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos que perseverar. Caminar en y con Cristo es obedecer su palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú traigas la confirmación de lo que hemos enseñado en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos podemos equivocar, es posible, pero también tu Espíritu dice que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús confiamos en ello. Amén. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la seguridad que tenemos en ti, Cristo Jesús. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra salvación, Señor. Adoremos al Señor juntos. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Tu inmenso amor. Una vez más digamos, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo.
nosotros también a una nueva vida y que estamos seguros en ti, Cristo Jesús. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Sabemos que nada nos separará, Señor. Digámoslo, iglesia, nada me separará de tu amor, Señor. Estamos seguros en ti. A ti, Señor. Oh, te adoramos a ti, oh Rey. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te nada me separará. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero lo profundo de tu corazón, dile: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Demos aplausos al Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra seguridad, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? El Señor es fiel y bueno con nosotros. Que nos bendiga a todos, mis hermanos.